Hola gente linda, yo súper contenta, emocionadísima de encontrarme con ustedes. Cada domingo, domingo de Live con María José, se hace especial. Los temas fantásticos y los invitados de gran categoría y los invitados más especiales son ustedes que están siempre conectados en Domingo de Live con María José. Hoy vamos a tratar pero temazo de temazo, en donde vamos a tener al doctor Jan Prado y ya les voy a decir cuál es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. El tema del día de hoy, ya se los voy a presentar, es este. Tenemos aquí a Domingo de Live con María José con este tema, el suicidio en los adolescentes. Un tema tan importante y con una fragilidad a nivel emocional, en donde nosotros tenemos que jugar un papel sumamente importante para darnos cuenta de la conexión maravillosa que debemos tener con este adolescente que está viviendo por una situación de grandes alcances. Saludos a Cocac, a Manvega y tenemos a Carlos Eduardo. Vamos a ver esta gente bonita de dónde se están conectando y mientras tanto yo voy a ir aquí hablándoles de este invitado, ¿ok? Tenemos un invitado de categoría que es el doctor Jan Prado, el cual es un psicólogo clínico maravilloso que siempre ha estado con nosotros en este alcance. Saludos a Josmaro, tenemos al doctor Prado que ya lo voy a hacer su invitacioncita, a Eve Coronel, un gran beso para Diego, a Anabel Chin, tenemos a Carlos Eduardo de Venezuela y tenemos a Pensil, ¿ok? Fíjense lo bonito que es el encuentro con ustedes aquí, que me hace tan especial. Y algo importante es evaluar cuáles son las necesidades de la comunidad. Y cuando hablo de comunidad, la comunidad son ustedes. Y muchas veces los temas de adolescentes han sido muy importantes. ¿Por qué? Porque es una etapa complicada, porque es una etapa que se requiere de un acompañamiento. Quien les está hablando en este momento es María José Suárez Nóbrega, soy terapeuta emocional y psicopedagoga, y aquí estoy para brindarle herramientas de valor junto con el doctor Jan Prado. ¿Qué abordaremos en este tema como tal? La adolescencia, la crisis en la adolescencia, cuáles son los puntos claves que tenemos que tocar, qué debemos observar, qué conductas nos infieren que hay algo que no se está llevando bien en este ciclo del adolescente. Y por tanto vamos a tener en consideración la necesidad de poder acompañar a este sujeto que requiere de tanta atención. Saludos gente hermosa, Cristina 8, a Mariel So, tenemos a Miriam Janet y a Ivanis. Y yo con esta gran emoción voy a buscar a mi invitado, no voy a perder más ni un momento para poderme conectar con él y ya yo lo voy a buscar. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a ir copiando aquí el tema, el suicidio en los adolescentes. Vamos a ver de dónde se conectan. Mariel So, Cristina 8, Miriam Janet. ¿De dónde se está conectando esta gente tan bonita que está aquí apareciendo en el espacio de Domingo de Live con María José? ¿Ok? Voy a colocar aquí el tema, ok, ya vamos a poner aquí el tema. Ok, el suicidio. Tenemos a Eli también que se acaba de conectar. ¿De dónde se conectan? Gente bonita. Ok, en los adolescentes. Ok. Ok, un momentico, las uñas tampoco ayudan. Ok, vamos a ver aquí. Adolescente. Ok, como les dije en una oportunidad, y esto fue una cátedra que a mí me enseñaron en mi tierra, en Venezuela, una señora con mucho alcance, la profesora Raquel Santaella, que nos decían que los adolescentes adolecen y de que adolecen el adolescente, algo tan importante porque es una etapa de tanta transición y de cambios, ¿no? Yo no voy a esperar más y voy a hacerle la invitacioncita aquí a Jan para tenerlo en este espacio. Y ya vamos a tener a Jan aquí y yo súper contenta, así que prepárense, porque este hombre es de gran envergadura y va a estar con nosotros dándonos herramientas valiosas. ¿Cómo estás, Jan, en el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María José? Qué gusto Muy saludar. bien. Dios te bendiga. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias por la invitación y la bendición de poder estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Bueno, yo súper contenta porque hoy es un tema, como lo dije en la intro y en un video que pasé antes, de una población tan susceptible, en donde hay una cantidad de situaciones de vida que debemos observar y darnos cuenta que nosotros también hemos pasado por estas etapas, pero que nosotros tenemos que ser ojos visores, ya sea como padres, como madres, como docentes, todas las personas que acompañan a un adolescente. Y el Correcto. adolescente con estas épocas cambiantes busca o tiene mucha más demanda, ¿ok? Ahora fíjate, yo revisando diferentes estudios acerca de este tema del suicidio en los adolescentes, veo que esto es un acto como tal que resulta, y cuando hablamos de suicidio como tal, es un acto que se provoca específicamente la muerte por algún factor particular. Y la adolescencia es un periodo donde hay una cantidad de transiciones en donde se pasa de ser niño a ser adulto y hay una cantidad de esquemas que no sabemos cómo controlarlos y ni tampoco entendemos por qué nuestro cuerpo tiene tanto cambio. Donde existen tantos conflictos en una etapa llamada adolescencia. Ahora yo te pregunto, estas dos palabras, suicidio, adolescencia, eh, ¿cómo se puede marcar el suicidio de manera tan fuerte en esta etapa? Bueno, mira, ciertamente el suicidio es una de las variables que pasa en la adolescencia, o sea, que más se presenta en la adolescencia. Es una de las variables como los cambios, como tú bien decías ahora, que el adolescente o que la persona en el transcurso del tiempo, ¿ok? Comienza a adolecer, comienza a cambiar, ¿ok? Más que adolecer, a cambiar. Yo creo que los cambios son fundamentales en la etapa de la adolescencia, ¿no? Cambios psíquicos, ¿sí? Cambios fisiológicos, también cambios sociales. ¿Sí? Los cambios sociales son fundamentales, son, digamos, un punto bien importante que tenemos que tomar en cuenta en el adolescente. ¿Sí? El cambio social, al igual que el cambio fisiológico, ¿ok? El cambio, ese cambio que bueno, que constantemente él va, digamos, saboreando, ¿no? A lo largo de esa etapa, ¿no? Tanto la niña como el varón, ¿no? La hembra como el varón, ambos, digamos que saborean estos cambios hormonales, no fisiológicos. Podemos pensar que la hembra mucho más que el varón, ¿ok? Pero el varón también lo vive, ¿sí? Porque el varón también genera una serie de cambios, ¿no? Ahora bien, ¿cómo surge la palabra suicidio en este momento, ¿no? En este trance de la vida. Surge más que todo por el impacto de cómo yo me veo a mí mismo, ¿ok? Uh Uno, -huh. dos, cómo estoy siendo aceptado y cómo estoy yo manejando los problemas. ¿Okay? Hay algo que es bien importante hacer, hacer mención. ¿Okay? Una cosa es que el adolescente manifieste, ¿okay? Constantemente que él no quiere existir, ¿okay? No quiere existir, es mejor no hubiese nacido, ¿okay? A tener de verdad conatos, a tener roces, ¿sí? Con el suicidio. Y yo hoy quiero explicarte las bases del suicidio, Okay. ¿ok? Es decir, las etapas del suicidio para que lo tengamos claro. No porque una persona diga, no solamente un adolescente, ¿no? Una persona, un adulto diga, me quiero morir, me quiero matar o quiero desaparecer, ¿ya? No Uh -huh. necesariamente es un hecho de suicidio, ¿ok? Ok, Eso es fíjate, claro. que Fíjate, y tenemos. eso es tan alarmante, lo que acabas de decir es tan alarmante para los padres o las personas que están cerca cuando empiezan este tipo de afirmaciones o este tipo de verbalizar este tipo de acciones que muchas veces es por yo creo que hasta por este cambio a nivel emocional. Sí, no, totalmente, totalmente. No solamente a nivel emocional, también social, porque no se siente aceptado. Al no Uh -huh. sentirse aceptado, no, como decimos en nuestro país, al no ubicarse, al no encajar, al no pertenecer a grupos, ¿ok? Que los sepan entender,
Lo más importante en el adolescente es sentir que él puede ser entendido. Cuando el Ok. adolescente puede ser entendido, estamos construyendo un proceso sano de la adolescencia. Cuando el adolescente siente que no es entendido en ninguna parte, de ninguna forma, entonces comienzan las inestabilidades, esos eh, sentimientos de soledad, de desesperanza, esas sensaciones de desesperanza, ¿ok? Y comienzan entonces ideas, las ideas las ideas de Exacto. no querer estar, ¿ok? Entonces, cuando eso viene en el adolescente, hay que tomar, hay que prender las alarmas nosotros como papá y cuidadores también, como representantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, es un síntoma, como lo decimos en psicoanálisis, que está presentando el adolescente. Ujú. Entonces, ¿por qué se da? Por muchos cambios, María José, por muchos cambios que el adolescente puede enfrentar, pero más allá de los cambios, tiene que ver con los aspectos sociales. Por eso es que es tan importante brindarle al adolescente un entorno social sólido y estable. Y ojo, cuando hablo de un entorno social sólido y estable, no necesariamente es un factor económico equilibrado, no solamente esto, sino emocionalmente un entorno social sólido y estable. Comenzando con un punto fundamental, hacerse sentir entendido. Nunca lo olviden, que el adolescente se sienta comprendido, escuchado y entendido. A veces como padres nos cuesta entender al adolescente porque queremos que él piense como un adulto. Exacto. Y no, el adolescente jamás va a pensar como adulto, va a pensar como adolescente, va a Es pensar que cierto. él no, uno de los pensamientos recurrentes en el adolescente es que él todo lo puede, que en él no hay términos de peligro, no hay conciencia Ujú. de peligro como tal, puedo estar a altas horas de la noche en una fiesta, no importa qué hora salga, puedo tomar el carro de mi papá, puedo tomar el carro de mi mamá y me voy manejando, ¿ok? Ujú. Entonces los padres llegan a consulta todos angustiados, todos ansiosos, porque doctor, mi hijo no lo puedo controlar. Entonces, ¿cuál es Exacto. el problema? Como siempre hemos comentado en live o en vivos anteriores, Ujú. que el adolescente ha entendido, que el adolescente se siente escuchado. Comunicar efectivamente con el adolescente. Muy cierto. Bueno, saludos a Mónica, a Yudirán, tenemos a Fleibulu siempre de la mano y a Gerón Dorín, ¿ok? Entonces hay algo que a mí me llama muchísimo cuando nosotros planteamos este tema, es abordar este aspecto a nivel general, vamos a llamarlo a nivel mundial, y recoger y darnos cuenta que existen estadísticas alarmantes. ¿Alarmantes en qué sentido? Ver que el suicidio en los adolescentes aumenta de una manera drástica, y de una manera tan drástica que en la actualidad podría ser la tercera causa más frecuente en jóvenes de 15, más o menos un estándar de 20 y poco años, y es algo recurrente. Se ve que en los niños, por ejemplo, de 5 a 14 años sería la sexta causa, pero en el adolescente viene a ser la tercera causa. Algo que llama muchísimo la atención cuando vemos que cómo sube este nivel de una manera tan drástica. Y uno de los aspectos que muy bien señalaste fue esta confusión de tantos eventos en mi vida que las tengo que aceptar, digerir y me cuesta, ¿ok? Y uno de los factores que también mencionaste que me llama mucho la atención y me agrada es este aspecto de los padres tener una visión de que porque ya está grande, él es adulto. ¿Qué ocurre? Su cuerpo cambia, el tamaño cambia, pero su mente está en un proceso de aceptación. Entonces, yo te preguntaría a ti, jóvenes de 15 a 20 y poco años, vendría siendo la tercera causa de muerte en esta población. Ahora, los jóvenes, por ejemplo, de 5 a 14, vendría siendo, como te dije, la sexta. ¿Qué predominante este cambio? ¿Cómo ves este cambio tan drástico en las estadísticas? Sí, ha sido una tendencia, ¿no? Últimamente. ¿Y por qué hoy día sube, ¿no? Esa tendencia? Por las redes sociales. Hay
hay una crisis, ¿ok? La crisis del espejo. ¿Ok? ¿Cuál es la crisis del espejo? Es una de las crisis del adolescente. El adolescente tiene 9 crisis básicas. Está el cuerpo, la rivalidad emocional, está la del espejo. La del espejo es cuando el adolescente comienza a mirarse mucho tiempo en el espejo, a detallarse, a tomarse selfies, es decir, a tomarse fotografías en el espejo. Vemos continuamente que eso pasa, ¿no? Entonces, es de entender que es una etapa común. ¿Qué comenzamos a hacer nosotros los padres? A criticar al adolescente. ¿Mm? ¿Qué haces tanto mirándote en el espejo? ¿Qué haces tanto tiempo? Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto comienza a crear una duda en el adolescente. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Porque así como tú decías, su cuerpo puede cambiar, pero su mentalidad sigue estando en proceso de maduración, en un proceso madurativo. ¿Cómo lo llamamos de maduración? Porque obviamente el cerebro madura cuando cumple, cuando consolida una función. ¿Ok? Cuando consolida una función. Cuando decimos que hay un sistema nervioso central o un cerebro inmaduro, cuando no ha cumplido una función en específica, una función ejecutiva. Entonces, cuando el adolescente pasa por todas estas etapas, está en proceso de maduración, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Por qué ha aumentado esas estadísticas? Porque como te digo, el adolescente, de una manera u otra, hoy día, gracias a la amplio, digamos, gama de información que tenemos a través de la internet, de las redes sociales, él comienza a buscar información que pueda satisfacer, ¿sí?, sus propias inquietudes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos hoy en día desafíos que lo podemos ver en TikTok, que lo podemos ver en Instagram, que lo podemos ver en Facebook, que lo podemos ver en Internet. Desafíos que a la larga, si no son bien supervisados, pueden conllevar a la muerte de un adolescente. ¿Ok? Pero antes de eso, quiero resaltar las etapas del suicidio, que son bien importantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto no solamente sucede en la mente del adolescente, del niño adolescente, sino también del adulto. La primera etapa es el pensamiento suicida. Todos hemos tenido un pensamiento suicida en cualquier momento de la vida. Absolutamente todos. Un pensamiento suicida es: quiero dormir y no quiero levantarme más, por ejemplo. Qué cansado estoy de la vida. ¿Para qué estoy? Otro pensamiento suicida es: es suficiente. Es suficiente de vivir. Prefiero que Dios me lleve. Prefiero dejar de existir. Es decir, cuando el sujeto, el ser humano, comienza a pensar en dejar de existir, en desaparecer, en no estar, en no querer ver el problema, el no querer ver la circunstancia, ya hay un pensamiento suicida. Eso no quiere decir que exista un índice de suicidio en el sujeto, sino que hay un pensamiento. ¿Cuál es la segunda etapa? La idea suicida. La ideación suicida. ¿Qué sucede? Cuando el sujeto piensa continuamente por un proceso de ansiedad, un proceso depresivo, ¿ok? Comienza a pensar: ¿por qué estoy? ¿Para qué estoy? Ya es suficiente, no quiero seguir. Comienzan las ideas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Entonces hay muchas variables de cómo lo puedo hacer. No sé, no quiero dar muchas ideas, pero ya podemos ir entendiendo, ¿no? Claro. Todavía, fíjate que con la ideación o con la idea suicida, todavía no hay mucho peligro. Porque si lo podemos ver estadísticamente, de la idea suicida al acto hay un gran puente. Exacto. ¿Ok? Entonces, después de la idea, oye, tú puedes tener una idea suicida y
pensarlo, pero después viene un pensamiento de remordimiento. Decimos, wow, no, ya va, ¿qué estaba pensando, no? Y eso según tú, fíjate lo que te estoy diciendo, según la estructura. ¿Qué pasa en el adolescente? Que él está cocinando su estructura. Hay una debilidad estructural. Por eso que el salto de la idea al intento es rápido. En el adulto es más prolongado, porque ya hay una estructura estable, hay emociones más estables. Entonces, tenemos la idea, tenemos el pensamiento suicida, tenemos la idea suicida y tenemos el intento. ¿Cuál es el intento? La tercera etapa o el tercer escalón. Y el intento es cuando tú pruebas, por ejemplo, abres el potecito de la pastilla. Tú dices, no puedo, no puedo. Lo cierras. O tomas el y dices, no, no, ya estaba pensando, no. Y tú te retiras. Ese es el intento. El intento es cuando tú vas próximo a ejecutarlo, pero no lo ejecutas. Y el acto es cuando ya lamentándolo mucho se ejecuta. Okay. Y existe una prevalencia estadística de que el 90% de las personas que ejecutan el acto, el 90% quedan en el primer acto. Okay. El 10%, es decir, de 10, 9 fallecen. 1 queda con vida. Y puede... Fíjate la gravedad del asunto, cómo Claro, darnos cuenta que existen unas etapas que tal vez no, yo no he estudiado eso o no tengo esas etapas en mi cabeza como padre, como profesor, como cualquier otra persona que esté en contacto con el adolescente, pero darnos cuenta de que hay actitudes que nos infieren a, porque eso es lo que... exactamente. Prender las alarmas. ¿Cuándo hay que prender las alarmas? Cuando el adolescente comienza a manifestar continuamente la idea de no existir. Y como padres vemos rastros, evidencias, señales que pudo haber un intento. Ya cuando hay señales de un intento, entonces prende las alarmas. Cierto, muy Hay, cierto. Y una de las cosas que el adolescente, como cualquier periodo de la vida, yo siento que el adolescente, además de la inducción, el seguimiento y sobre todo la flexibilidad de nosotros los que lo acompañamos, es esta parte también de la observación. Estar propenso, que es una población que demanda y que requiere que tú lo observes para modificar comportamientos. Porque fíjate que tocaste un punto que también es importante, que es el factor de las redes sociales. En las redes sociales es una vasta cantidad de información. Ahora, ¿de qué punto yo manejo la información o qué está llegando? Porque inclusive cuando hablamos de estadísticas, muchas veces hay estadísticas que están relacionadas con este uso de los aplicativos, en donde los inducen a diferentes eventos que no son adecuados y llegan hasta este acto. ¿Ok? Y no quiere exacto, decir eso que, por ejemplo, el muchacho tenga una perturbación o el muchacho sea bajo de rendimiento, eso atañe a cualquiera que tenga la duda. totalmente, porque ¿qué hacen las redes? Te refresca, te presenta en bandeja de plata. ¿Cómo puede ser el intento? Exactamente. Es donde está el problema. Uh-huh. Las redes te coloca, es el menú digital de cómo pueden ser los intentos. Recuerda, pensamiento, idea, intento y acto. Entonces, ¿qué hacen las redes? Está entre las 2 y las 3. Te presenta el menú de cómo pueden ser. Okay. ¿Cómo podemos nosotros prevenirlo entonces? Porque eso está muy bien, doctor. Ok, usted me está explicando de las etapas, pero ¿cómo puedo yo prevenirlo? Fortaleciendo lo que llamamos el autoestima y Uh-huh. dos, estructura de pensamiento. Exactamente. Porque el adolescente no presenta
una estructura de pensamiento definida. Por ejemplo, obsesiva, por ejemplo, borderline o limítrofe, por ejemplo, narcisista, por ejemplo, histriónico, por ejemplo, evitativo, dependiente. No, no. La adolescente está conformando, estructurando, saboreando cada una de ellas, saboreando cada una de ellas. No sé si nos hemos dado cuenta, por ejemplo, o podemos tener la experiencia de que estudiamos con un chico, cuando éramos nosotros adolescentes, o una chica que en ese momento la vimos como, oye, con el pelo negro hacia adelante, se vestía de negro, se pintaba las uñas de negro, y después la vemos toda hecha una profesional, ya no hay esa sombra, ¿no? Exactamente. Yo, oye, ¿y tú eres? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el adolescente comienza a probar un poquito del esquizoide, un poquito del esquizotípico, un poquito del paranoide, un poquito del histriónico, un poquito del narcisista, comienza a probar, comienza a saborear. Entonces, ¿qué sucede con cada una de estas? El adolescente comienza a madurar y ya cuando llegue la etapa de los 21 años, ya entonces consolida su estructura de pensamiento, su estructura de personalidad. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Es importante ayudarle a consolidar la estructura de personalidad de la forma más sana posible. Sí, y adecuarse también a la realidad del adolescente, porque hay algo que nosotros estamos en una etapa, y si yo tengo un adolescente como hijo actualmente, yo tengo que adecuarme a qué es lo que está presente, porque yo siento que muchos de estos pensamientos en donde se desvirtúa lo que es la normalidad, por llamarlo así, es esta escena de siempre ser a veces muy privativos en todo. Porque ¿qué pasa? Somos privativos y si él no ve y si él no conoce, si no le explica, él va a experimentar por correspondencia. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay que inducir un buen establecimiento de contacto con el adolescente. Inclusive, fíjate que cuando hablamos también, por tocar el punto nuevamente de las estadísticas, vemos que en el aspecto escolar existen también esta particularidad. Y no solamente por los compañeros, sino de repente puede ser una figura adulta que está haciendo un acompañamiento que no es armonioso y puede no caer en el suicidio de tomarse unas pastillas, de repente puede caer en una enfermedad que sea alimentaria, por lo menos la anorexia, o puede caer en la bulimia también. Son escenarios que son importantes darnos cuenta de que mi hijo o mi hija está presentando cambios, no solamente de comportamiento, sino físicamente, qué está pasando, y tocar la Conductualmente. ventana. ¿Cómo? Conductualmente. Conductualmente. Exactamente. Ahora fíjate, ya durante la adolescencia existe un patrón de experiencias que lo tenemos también nosotros como adultos, pero nosotros manejamos un estándar de más o menos adecuarnos cómo actuar. Pero, por ejemplo, está el estrés en el adolescente, están las dudas en el adolescente, está la presión de que yo quiero ser el mejor, de que yo quiero ser el exitoso, y al mismo tiempo también están casos de familias disfuncionales, ¿ok? O familias que viven un desequilibrio enorme a nivel de las relaciones de los padres. Ahora, ¿de qué manera tú nos podrías orientar en este caso de qué hacer para concientizarnos de que el estrés es algo que debemos manejarlo con él, darnos cuenta que lo puede agotar y de que estas características o conductas pueden causarle a él frustración, pueden causarle depresión y pueden llegar al contexto de lo que yo te estaba mencionando ahorita, porque una de las causas también es este factor de la moda también y del estrés que generan los ambientes de que yo quiero ser tal cual como esa figura que sale en el contexto de la moda, por ejemplo. Entonces, estos factores conllevan, e inclusive estos eventos de divorcios en los padres, también lleva al suicidio en estos casos. ¿Qué nos dices de cómo podrían estos factores afectar de una manera considerable? Claro, claro. Hay que tomar factores de riesgo, factores de riesgo del suicidio. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que es muy importante dentro de la clínica psicológica, dentro de la clínica psiquiátrica, dentro de la clínica del adolescente,
¿ok? Es importantísimo comprender la historia. O sea, no existe, pueden existir teóricamente muchos factores de riesgo, ¿ok? Pero como clínico debemos ser muy cuidadosos, porque no existe un factor de riesgo que yo voy a tomar como un label, como una etiqueta y se lo voy a otorgar o un cheque que le voy a endosar al adolescente y no. Hay que comprender la historia, hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis. Exacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede existir un factor, uno de los factores, mira, más prominente es lo físico, ¿no? La debilidad en cuanto a la imagen corporal, ¿ok? Por ejemplo, el otro punto es el dolor. Otro factor de riesgo es el dolor. ¿Y por qué tengo que analizar la historia? Tengo que ver qué está pasando en casa, cuáles son los niveles de educación, Muy cierto. ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Cómo el adolescente, cómo mamá y cómo papá afrontan los problemas y lo han enseñado a afrontar los problemas? Muy cierto. Sí. Es decir, si yo tuve historia de suicidio anteriormente, si el adolescente ha tenido historia, antecedentes familiares de suicidio, esos son elementos fundamentales. ¿Mm? Son elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Pero no como te digo, hay que tomar en cuenta, hay que tomar claramente en consideración la historia del adolescente. Entonces, Sí, y ese detalle, disculpa que te interrumpa, pero ese detalle es tan importante. Y los padres o cuidadores que llevan a estos niños a un acompañamiento, darse cuenta de que este especialista como tal busque profundizar más este aspecto. Porque fíjate que nosotros cuando aplicamos esa anamnesis como tal, existen unas áreas bien susceptibles. Hablamos de familia, hablamos de amistades, hablamos de interacción social y hablamos también académicamente. Son aspectos que llevan y pueden conllevar un suicidio en el adolescente. Y sí, esta parte de la genética o de la generación en generación son aprendizajes y cómo ha sido llevado mi tía se suicidó, cómo se ha manejado en el contexto, porque eso es como una ventana abierta de expectativas. exactamente. Abre una ventana de expectativa. Entonces, ¿qué me puede hacer a mí clínicamente una gran diferencia? La historia del paciente. ¿Mm? Entonces, ¿cuántas veces si el paciente anteriormente ha tenido episodios depresivos? Porque existe también la depresión infantil. Entonces, si el paciente ha tenido algún episodio depresivo mayor anteriormente, ¿no? Entonces, es clave. Hay un mito que dice que la persona que habla de suicidio no se suicida. No es cierto. Cuando la persona comienza a hablar de suicidio, prende las alarmas. Necesitas observación, porque ya hay un síntoma, ya algo está hablando. Es como cuando el cuerpo habla. Exactamente. Existe, para que tengas una idea, existe otra conducta suicida. No necesariamente que me voy a cortar, no necesariamente voy a tomarme unos medicamentos, no necesariamente me voy a lanzar de un puente. Pueden existir otras conductas suicidas. Por ejemplo, dejar de comer. Es cierto. Uh-huh. No me quiero alimentar. Comienzo a hacer conductas de riesgo. ¿Ok? Comienzo a tener, ¿qué te digo yo? Comienzo a presentar conductas que me hacen un borde, que me limitan con el suicidio. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Uh-huh. No, doctor, que mi hijo se vino caminando y caminó no sé cuántas cuadras. Oye, ahí hay que tomar en cuenta esa conducta. Hay que tomar, hay que tomar con pinza. Anteriormente lo hizo, en qué etapa de la vida estaba viviendo él cuando hizo esta conducta, cuando la ejecutó. Uh-huh.
estaba pasando por su mente? Porque eso pueden ser conductas suicidas. Exacto. Entonces, todo esto es una completud de elementos que son bien importantes tomarlo en consideración, tomarlo en cuenta, María José, porque son claves en la observación clínica del suicidio del paciente. ¿Sí? Exactamente. Factores de riesgo. La pregunta que me hiciste, bueno, pueden haber muchos. El aspecto social, el bullying, por ejemplo, Muy cierto. un entorno familiar en mi casa tóxico, tóxico. El niño dice, yo no quiero estar. El adolescente dice, ya, yo me quiero desaparecer de este clima tan recurrentemente tóxico. El dolor emocional. El dolor emocional es fundamental observar cómo el adolescente está procesando el dolor. Muy cierto. Porque básicamente, ¿qué es el suicidio? Es cuando tú no quieres estar. Cuando se te acaban los recursos, cuando ya no tienes fuerzas para estar. Cuando tú dices, ya, ¿qué más? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más queda? ¿Sí? Entonces, ¿cómo el adolescente está afrontando? Ahora, aquí hay un punto clave que yo como psicólogo clínico, como papá, también tomo en consideración. A veces la consulta no solamente es para el adolescente, sino que papá y Muy mamá cierto. están en consulta, porque muchas veces nuestro propio dolor, nuestra propia angustia, nuestro propio sistema de afrontamiento a la ansiedad, a la depresión, a los procesos migratorios, en algún momento tienen que aprender a canalizarse, porque si no lo transmito, soy un canal. Recuerda que tú y yo somos modelos. Tú que me estás escuchando, recuerda que tú eres un modelo verbal y visual para tu hijo. Muy cierto. Entonces, cuando muchas veces hablamos, estoy cansado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta rutina? Estoy agotado. Cuando el adolescente mira a papá y sale a fumar con una mirada perdida porque no haya qué hacer, entonces el adolescente hace síntoma o el niño hace síntoma. Exacto. Y una de las cosas que muy bien lo mencionaste, estar alerta de lo que se llaman estas señales que son tan pequeñas pero tan importantes. Cambios de actitudes, cambios de comportamiento, aislamiento en muchísimos momentos, el búsqueda también del ego, porque ¿qué ocurre también con el ego? Yo estoy buscando el éxito, el éxito, el éxito, y si no lo alcanzo, ¿cómo emocionalmente me siento? Y hay una característica también vital que es inclusive mi hijo o el adolescente que vive conmigo, siendo tía, no duerme, ¿ok? ¿Qué pasa en su vida que no le permite dormir? Es de importancia destacar estas señales. Y ahora, si hablamos de la adolescencia, se habla de una etapa de mucha rebeldía, de muchos cambios de comportamiento. Está unado estas dos palabras, rebeldía, cambios. Muchas veces se hablan de estos dos aspectos. Y si hay alteraciones de conducta, lógicamente, ¿por qué? Pues yo tengo que aceptar un cuerpo diferente, yo tengo que aceptar que ya no tengo el carrito, que ahora tengo que asumir otra postura porque ya me gusta, pero no lo quiero al mismo tiempo. Es una confusión mental muy grande. Ahora, ¿qué sería o cuál sería la importancia que se debe tomar en cuenta en estas señales en donde se afecta emocionalmente la vida del adolescente? ¿Cómo se puede actuar ante lo que le afecta emocional en la vida del adolescente? Yo como padre o como madre estoy observando estos pequeñitos detalles, estas señales. ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? Excelente, excelente. Tú dijiste una palabra ahorita que es recurrente, ¿no? En clínica, y es rebeldía. La rebeldía. El adolescente rebelde es un adolescente que no comunica.
muy cierto. a través de la palabra, que se le ha hecho un mutismo, una invalidación de su idea. ¿Y cómo reacciona el adolescente? Porque necesita comunicar. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos socializar. Todo ser humano necesita socializar. Una cosa es que nos guste a algunos. Una cosa es que a algunos nos guste la individualidad. Una cosa es que a algunos nos guste vivir en sociedad, o sea, ser muy sociables. El ser humano necesita hacer contacto con el otro. Entonces, cuando hacemos contacto con el otro, ¿cuál es nuestra herramienta para hacer contacto? La palabra. Exactamente. El lenguaje. Cuando tú ves que tu hijo se está tornando adolescente, pregúntate, ¿cuándo le quité, le secuestré la palabra? ¿Cuándo lo invalidé comunicacionalmente? Y no te estoy diciendo que lo hiciste porque hay una intención de invalidar, no, no, sino que muchas veces sin querer queriendo lo hacemos, lo invalidamos con discursos como por ejemplo, yo a tu edad yo hacía esto, esto y esto. ¿Qué le estás diciendo? Que es inadecuado lo que está haciendo. No, y también le estás diciendo, no me importa lo que tú estás sintiendo. También. Yo a tu edad hice esto, cópiame. No, señores, él tiene una historia diferente, ella tiene una historia diferente. Escúchala, escúchalo. La mejor forma de modelar al presente es a través de escuchar su necesidad. Otras veces, no, yo sé lo que a ti te pasa. Nos adelantamos. Entonces, cuando tú ves un adolescente que comienza a tornarse rebelde, porque no todos los adolescentes se tornan rebeldes, no todos los adolescentes se tornan rebeldes. Entonces, cuando tú ves un adolescente que se comienza a tornar con rebeldía, con agresividad, con un lenguaje agresivo hacia la sociedad, de protesta, es porque hay una invalidación comunicacional. Lo que tú dices no es correcto. Lo que tú dices, esa idea no es la adecuada. Lo estás haciendo mal. No necesariamente le estás diciendo eso, pero hay un metalenguaje sobre esa realidad. ¿Y qué hace el adolescente? Se reprime. Okay. Hay una represión del discurso y comienza a protestar y comienza a ser rebelde. La rebeldía es un sistema de protesta. Necesito comunicarme de alguna u otra manera. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta a toda esta gente que se está conectando. Muchísimas gracias por conectarse. ¿Existe algún parámetro de comportamiento que hayan observado que les parece atípico en los adolescentes que viven con ustedes? ¿Existe alguna duda en cuanto a esa etapa de la adolescencia? Aprovechar este espacio si hay alguien que requiere algún apoyo por alguna duda que tiene en el comportamiento de uno de sus hijos o de su hijo en específico, porque es importante manifestarnos de qué manera podemos nosotros apoyarnos en lo mínimo que nos llama la atención y de qué manera podemos solventar esta duda. Porque, ¿qué ocurre? Han habido situaciones en donde nosotros, sin darnos cuenta, focalizamos de que el adolescente busca llamar mucho la atención. Y no, es que eso no es así, porque yo creo que tú exageras, es que yo creo que tú exageras. ¿Y qué ocurre? En esa exageración, de repente está emocionalmente algo que me está diciendo, está tocando la puerta, que quiero que me ayude o que simplemente quiero que te des cuenta de que hay algo en el ambiente que me perturba. Entonces, fíjate, cuando hablamos también del ambiente, hay factores que perturban. Por lo menos,
que se perturban en lo que es al adolescente, y él lo refleja definitivamente. Por ejemplo, vemos adolescentes que están descuidados, que el rendimiento escolar, el rendimiento académico es muy por debajo. También vemos jóvenes con una desmotivación para interactuar en algunas situaciones. Y esto podemos ser causales de observar que, bueno, si él era, porque muchas veces, bueno, ese es su estilo, déjalo pasar. Yo puedo dejarlo pasar hasta que yo vea que atenta contra su integridad emocional. Entonces, ahí es cuando yo me pregunto, ¿cómo hacer, tomar conciencia a los padres, a los formadores y a todos aquellos que están con estos adolescentes que deben observar, deben guiar, no atropellar, guiar en este proceso y darle en consideración un modelaje adecuado? Un modelaje adecuado me refiero a que yo no voy a decir, yo a mí me parece que tú te tienes que vestir así, pero no te estás viendo bien, no te estás sintiendo bien, y yo quisiera ayudarte, apoyarte. Porque ¿qué pasa? Inclusive en la imagen corporal ellos tienen tantas dudas que tú no puedes de repente llegar a un contexto de poderlos atender. Ok, entonces fíjate, aquí hay una pregunta que nos hace Zulay. Sí, a mí me cuesta mucho tener una conversación con mi hija que padece de Asperger, porque cuando le indico que algo no es así, está mal, casi todo mal, interpreta y termina buscando que yo discuta. Entonces, fíjate, aquí hay un comentario. Claro, ¿Quisieras decirle algo a la señora acerca de esto? claro. Primeramente, gracias, Zuli, por tu participación y por tu inquietud, ¿no? Eh, hay que tomar en consideración un punto clave, ¿no? Eh, así como hay una estructura de pensamiento, como anteriormente lo hablamos, el narcisismo, el histriónico, el evitativo, el Asperger tiene una estructura de pensamiento, tiene una forma de pensar. Y hay una recomendación que yo a todos mis representantes se las otorgo, se las doy, y que es saber anticipar. Al Asperger tú no debes cortarle una acción, ¿okay? De inmediato, ¿ok? O darle un mandato de inmediato, ¿ok? ¿Por qué? Porque no lo va a conceptualizar de inmediato. Al Asperger hay que, lo que llamamos anticiparlo. Exactamente. Anticípalo. Tú quieres que el Asperger, tu hijo o tu hijo que presente una condición, puede ser llamada Asperger, te, te entienda, entre en tu hilo comunicacional o entre en el hilo comunicacional que tú estás proponiendo. Bueno, anticípale. Claro, cuando yo te digo anticiparle, es previo al mandato. Puede ser minutos antes, un cuarto de hora antes, una hora antes. Por ejemplo, si vamos a salir o si tengo una idea que tengo que eh, eh, regalarte, darte, ok, debo anticiparte. Es decir, mira, vamos a hablar previamente, ok, necesito conversar contigo, no es nada malo, ok, no es nada malo, es solamente quiero intercambiar algunos conocimientos. Palabras como esta van a abrir el canal comunicacional con él o con ella. Recuerda esto, que el Asperger, su estructura de pensamiento es muy concreta. Es blanco o negro, su nivel de abstracción es muy reducido, entonces no hay un por qué, mira, bueno, no, sí, hay un gris. No, es lo hice mal o lo hice bien. Y por eso entonces está el bloqueo, ¿ok? O sea, como lo hice mal, entonces soy el peor, me bloqueo, te confronto, Sí, y ¿sí? además que hay patrones restrictivos en ellos. Exacto. Y si esto te está pasando, una de las recomendaciones fundamentales es anticípalo y dale caricias positivas. Caricias Exactamente. Y una de las cosas es que en esta población, al no anticipar, se causa lo que se llama la ansiedad. la Entonces, ansiedad. aunada la ansiedad con la adolescencia y el Asperger, es como un componente bastante complicado. Por tanto, Exacto. también hay que manejar en el contexto de que mientras yo suavizo más mi actitud,
él va a suavizar también esta parte. Es- Aquí Zuli nos dice, sí, eso pasa mucho, lo que usted está comentando. Totalmente. Entonces hay que eh, anticiparlo, acariciarlo verbalmente o acariciarla verbalmente y no hacerle ver la cosa como buena o como mala. ¿Mm? Simplemente, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias de? Trata de hacer un intercambio de preguntas para que el adolescente pueda en sí mismo reflexionar sobre esa respuesta que te puede dar. ¿Ok? Sí, y Entonces, fíjate que en esta población, disculpa, ya que te interrumpa, esta población hay que manejarla mucho entre lo que son los acuerdos, ¿ok? Porque ellos tienen una manera de pensar estándar en donde yo debo aprender a negociar y darme cuenta de que si yo comienzo con los calificativos asertivos y yo le digo el alcance que él tiene y vamos a tratar de buscar modificar esto porque vas a perder de repente esta actitud, él lo toma de otra manera, porque también hay que estar consciente que hablamos de un trastorno neurológico en donde existe gran irritabilidad. Y entonces tenemos que ser más pasivos. claro, existe mucho lo que es la baja tolerancia, la frustración. ¿Qué pasa? Que los no a él lo frustra. Sí, Entonces totalmente. la pregunta es, ¿le voy a decir a todo que sí? No, no es todo que sí, pero negocia. Si tú quieres un sí, vamos a hacer esto. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces damos más el no. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. Hemos aprendido la cultura del castigo. Entonces, al aprender la cultura del castigo, eso lo transportamos en nuestros hijos, ¿no? Porque fui objeto yo de castigo en el adolescente, perdón, o como niño, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cómo fue tu historia, mamá? Es Vamos a cierto. comentarnos. Y a veces no sabemos cómo actuar. Y quizás unas consultas con el psicólogo, con el psicopedagogo, con el terapeuta, mira, con el neurólogo, nos va a ayudar a psicoeducar de cómo formar un buen discurso, un discurso asertivo, efectivo, entre mi hijo adolescente o mi hija adolescente y yo. Ujú. Entonces, hay algo muy importante y muchísimas gracias, Zuli, por escribirlo. Esta parte de nosotros verbalizar a los especialistas las necesidades que presentamos, porque ¿qué ocurre? Nosotros, es como muy bien lo sabemos, nosotros no tenemos hijos y nacemos con un manual en la mano para saber cuáles son las herramientas. Entonces, ¿qué ocurre? Cada hijo es una experiencia diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Debemos buscar la manera de potenciar siempre en el adolescente los alcances que él tiene, la visión importante y lo que es para él, para nosotros. El alcance, pero sin llegar a lo que nosotros somos amigos. Porque lo hablamos muchísimas veces en live anteriores, de que el adolescente yo debo guiarlo, y yo soy el papá y soy la mamá, y seguiré siendo ese estándar. Yo puedo ser un buen conciliador de recomendaciones para él, pero no soy su amigo. Porque ¿qué ocurre? En el momento de poner un límite, ya yo no lo puedo marcar. Pues el adolescente le quedó muy claro, es que mi papá es parte de la misma edad que yo tengo. Y es algo que me interesa también que la gente lo tome en consideración. Ahora fíjate, Total. hablamos de las modas, hablamos de ver cómo se adoptan y de estas dos enfermedades tan importantes a nivel de la alimentación, que son silenciosas, pero son muy visuales. ¿En qué sentido? Bueno, vemos que de repente nuestra hija hoy no quiere comer y dejamos pasar esto y darnos cuenta que un día que consume alimentos es un día de preocupación y de ocupación. Ahora, esta parte también de estas conductas de la bulimia, que es el hecho de consumir muchísimos alimentos y expulsarlos, esto también es algo importante que tenemos que tomar en consideración. ¿Cuántas muertes existen de personas así por ver redes sociales o por simplemente un profesor ser un acosador y ella decidió no comer más? Porque no solamente en las redes sociales o las figuras de modelo. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta y establecer en un adolescente la empatía física de que él esté conforme con su físico y que los otros son estándar, que ellos se manejan desde allí, pero la normalidad es esto? ¿Cómo regular esto? Lo que sucede, María José, es que dentro de mi clínica, dentro de mi posición clínica, ¿ok? Yo respeto muchísimo las otras corrientes psicológicas
Pero dentro de mi posición como psicoanalista, los trastornos alimenticios, porque ojo, no solamente el trastorno alimenticio es la bulimia y la anorexia, hay otro Sí, trastorno, atracón, ¿ok? El trastorno de atracón, ¿ok? Y el trastorno también de piel, ¿ok? Entonces son trastornos que existen a nivel alimenticio. Los trastornos alimenticios, por lo general, cumplen con una fuente principal que es un conflicto materno básico. Es decir, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cómo se traduce el trastorno? No me trago y también en otras ocasiones expulso, vomito el mandato materno. Y estadísticamente lo podemos ver en madres asfixiantes, demandantes. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que. ¿Y qué hace mamá a nivel del orden existencial en el ser humano? Su función principal es el orden sexual, como lo hemos hablado anteriormente, y papá del orden psíquico, y la mamá del orden sexual. Y la autoimagen tiene que ver mucho con la sexualidad. Entonces, uno de los aspectos que se deteriora en los trastornos alimenticios es la autoimagen. Se distorsiona. Entonces, okay. ¿cómo poder trabajar estos desórdenes que se ven muchísimo en la adolescencia? A través de curar, sanar, fortalecer, trabajar con esos aspectos que no generan funcionalidad, sino disfuncionalidad en la relación mamá-hijo. Casi siempre en clínica vemos madres que ya están muy alteradas en el orden conductual de su... Es decir, mi hija me tiene al borde, mi hija me tiene desesperada, ya yo no sé qué puedo hacer. ¿Y qué comienza a hacer la hija? No me como lo que tú me estás diciendo. Por eso te digo que lo fundamental en toda relación es la comunicación. ¿Y cómo voy a plantear la comunicación para que pueda ser entendida? Exacto. Y fíjate algo que a mí me llama mucho la atención de lo que has hablado por diferentes personas que he tocado, que una simple palabra puede hacer un daño tan particular a un adolescente. Por ejemplo, yo de decirle a una hija, es que ves que vas a engordar y ya es como no lo voy a aceptar, lo voy a bajar. Y de repente tú ves que esta niña empieza a presentar este desbordamiento y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué me llevó a? ¿Ok? Sí, Ah, cuando ajá, estamos en edad, ¿no? La gordita. Ella es la gorda de la familia. Ella siempre fue gordita. exacto. Sí. Y entonces comienza la ansiedad por el cuerpo. Comienza la ansiedad por verme bien, por ese alto eh, patrón o alto estándar que me exige mamá y que me exige papá. Allí es Exactamente. fundamental tomarlo en cuenta. Es decir, ¿cómo estoy comunicando? Comunicar no es decir es Sí, informar. Eso es un principio muy cierto. comunicacional, que como comunicador social te digo, ¿no? Cuando Ok, yo sí. hablo, cuando yo Ujú. hablo, estoy informando. Ahorita estamos hablando, hay mucha gente que se está informando, pero tú y yo tenemos una comunicación, María José. ¿Por qué tú y yo Ujú. tenemos una comunicación? Porque hay una retroalimentación. Muy cierto. Y cuando hay una retroalimentación, cuando hay un entendimiento, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que voy a tomar
cómo es el discurso que voy a tomar para que mi hijo adolescente me pueda entender. No para decir lo que yo quiero, lo que yo creo, porque te estás convirtiendo entonces en un ente informativo, no comunicacional. Comunicacional es cuando hay una retroalimentación, cuando hay un feedback de lo que tú le estás emitiendo. Doctor, pero ¿cómo hago si mi hija no me comunica? Evalúa cuando estás comenzando a invalidar su idea. Es cierto. Bueno, y fíjate como te lo digo, claramente una simple frase puede cambiar el contexto de un adolescente. Totalmente. Es que tú siempre te ves gorda. Y como tú dijiste, eres la gorda de la familia, ahí ya queda una etiqueta. Ahora, hay otro aspecto que a mí me gustaría tocarlo en este tema del suicidio, que es la parte de las drogas. ¿Qué incidencia tan grande tienen en los adolescentes? ¿Por qué? Porque ellos, como tú mismo lo planteaste, ellos buscan una experimentación, buscan tentar saber de todo. Y en esta confusión hay ambientes en donde se puede presentar las drogas y, por tanto, ellos pueden llevar también, las drogas pueden conllevar a muchos factores, puede llevar a de repente la sexualidad sin tener protección, podemos llegar a la prostitución también, podemos llevar a cambios conductuales bien importantes en el adolescente. Ahora, ¿de qué forma es importante la explicación y la guía al adolescente de lo que son las drogas, tomándolo en consideración que es un contexto normal de la sociedad, más que no debe tocarse como algo privativo, sino presentárselo? Porque ¿qué ocurre? Si yo soy adolescente y tengo una cantidad de crisis emocionales y llego a una fiesta y se me presenta una sustancia que ni sé, estar precavido a que pase. ¿Qué piensas tú de esta forma de explicarle previamente y, y darse cuenta cuánto daño le puede hacer en la incidencia de su vida? Sí, es muy cierto, es fundamental. Tenemos que psicoeducar a nuestros hijos sobre todas las drogas que pueden existir. Pero para mí la sustancia no es el problema. Ahí es cuando es importante hacerle notar al adolescente o al ser humano, el sujeto como tal. La sustancia no es el problema es la conducta adictiva. ¿No? Y la consecuencia que te trae. Todo lo que tú hablaste anteriormente, es decir, acabas de mencionar una serie de conductas. Irritabilidad, sexo ilícito, problemas escolares, problemas sociales, peleas callejeras, robos. Prostitución ¿Okay? también. Porque muchas veces robo o muchas veces comienzo a vender lo que mínimo que tengo para poder comprar la sustancia. ¿Ok? Rupturas sentimentales. ¿Dónde está el problema? El problema está en la sustancia, no en la conducta adictiva. La conducta adictiva te puede llevar al suicidio. Muy Porque cierto. hay un elemento antes de saltar a la adicción que es el abuso de la sustancia. Y ahí es cuando entra la sobredosis. Bueno, fíjense la importancia, vuelvo y repito, de nosotros poder dejar al adolescente en un lugar que puede compartir a nivel de la interacción social, porque tampoco podemos privar una realidad, pero en un contexto de una realidad de lo que puede ocasionar, ¿ok? Aquí la señora Zully nos dice otra pregunta que dice, otro factor que veo mucho en los adolescentes es el tema de la aceptación en un grupo, en tener muchos amigos, buscar hacer cualquier cosa para ser aceptado. Fíjate qué comentario tan importante, la búsqueda de este mismo ego que hablábamos y de este alcance que yo quiero tener como adolescente e inclusive yo puedo transformar mi personalidad para adaptarme a un grupo. Entonces, cómo nosotros darnos cuenta de que el acompañamiento, el calificativo positivo, en el adolescente debemos manejar primero lo asertivo para caer en lo que no está correctamente bien. Porque si hacemos a la inversa, él desafía a querer hacerlo, al contrario. Ahora hay un aspecto que se ha trabajado muchísimo en las redes sociales y a nivel general, a nivel mundial, que es el llamado bullying, ¿ok? Que es una agresión total hacia un individuo por parte de varios jóvenes, o puede ser un bullying directamente de un docente, un grupo docente también, puede ser adaptado en diferentes situaciones, pero
en donde la familia no detecta que esta situación pasa y vemos en noticias de que el joven se suicidó porque no aguantó. Ahora lo que yo digo es, este joven tiene características que le afectan emocionalmente porque está siendo acosado a nivel escolar. Eh, ¿De qué manera nosotros como padres tenemos que tomar la responsabilidad de observar que sí hay conducta y que el niño no está siendo bien observado? Porque ¿qué ocurre en el bullying? En el bullying hay una agresión, es decir, golpes. Yo tengo que darme cuenta que mi hijo está maltratado. Y fíjate que vemos en muchos casos que se han discutido, son niños que pueden llegar a la casa, se bañan, se vuelven a vestir y nada pasó. Pero ¿qué ocurre en el contexto de mamá, de papá, que no observó esos golpes? Claro, claro, hay que estar atento a las conductas, ¿no?, que subyacen al bullying. ¿Okay? Por ejemplo, el aislamiento Ujú. también social. Es decir, el niño se pierde a través de la mirada, ¿sí? Anteriormente era un niño que podía tener un contacto visual, ¿no? Ahora el niño está más callado, está más Ujú. inseguro, Ujú. ¿sí? Ok. A ver, te me fui. Sí, sí, yo te sigo escuchando. Es que hay un Ok, corte, pero ahorita se entiende, no te preocupes. ok. A través de, mira, eh, ¿qué te puedo decir? Mira, el niño comienza a ausentarse. ¿Ok? Entonces Ujú. allí es importante comprender esas conductas que pueden subyacer al bullying. Ahora, un punto clave, y yo quiero hacer una analogía. El adolescente es como un barco, como un avión. Ok. Imagínate que un avión pega o un barco zarpa sin dirección. Lo más probable es que va a aterrizar a cualquier aeropuerto o Ujú. va a, a llegar a cualquier puerto. El barquito o el avión. ¿Qué pasaría si yo con ese avión yo le doy una ruta? ¿Qué pasaría si yo a ese avión le doy una o dos rutas alternativas? ¿Tú vas a aterrizar aquí o vas a aterrizar allá? ¿O tu mapa de viaje va a ser este? Pasa igual en el adolescente. El adolescente tiene todas las ganas de volar, pero no sabe a dónde, no sabe cómo. Papá que me escuchas, fortalécele. Es decir, no lo obligues, colócale alternativas. Es decir, puedes tomar tres, puedes tomar dos. Aquí te presento tres alternativas. Papá, ¿cómo me puedo vestir? Bueno, te puedes colocar esto y esto, te puedes colocar allá acá y esto. ¿Ok? Pero tú vas a decidir, tú tomas la decisión final, pero siempre hubo una orientación dentro de tres o dos alternativas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si tú dejas al adolescente sin actividades extra cátedra, sin fútbol, sin algún deporte, sin artes marciales, sin música, a lo mejor tienes un excelente artista en la casa y no lo Sí, sabes. exactamente. Lo dejas en el cuarto, él va a comenzar a buscar, porque no tiene orientación, dónde puede sentirse adaptado, dónde puede quemar mayormente el tiempo. Y ahí es donde entonces pescan las sustancias como la droga, como el alcohol, como el cigarro, como la pornografía, como Ok. sectas. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto son productos de que no hay una orientación. Son adolescentes que no tienen un patrón, que ellos quieren despegar, quieren andar, pero márcales el Bueno, recomendación. fíjate, exacto. Llévala, si es una niña, llévala al karate, al taekwondo, al ballet, al teatro, a cosas que le gusten, a patinar, a caminar. Conviértete en esa persona, esa guía para tu Ok. hijo. Bueno, fíjense la importancia de tomar en consideración cuáles son los intereses también que tiene el adolescente y de qué manera es importante. Bueno, saludos a David Martínez, a Elsa Vieira, a Marbelis y a toda esta gente bonita que se ha conectado. Y por último, yo quería mencionar un factor que tiene muchísima repercusión, que es la parte del divorcio. El divorcio por parte
de los padres, en el cual es una estructura bien fuerte porque es una ruptura y un cambio diferente de contexto. Y nos damos cuenta de que esta ruptura afecta, por supuesto, a la pareja, pero de qué manera a veces nos aislamos en no darnos cuenta de que esto es una incidencia importante en el adolescente. ¿Qué nos puedes decir de qué manera incide y de qué manera nosotros como padres que estamos en ese proceso debemos llevar esto con una consideración lógica? Mira, el divorcio no tiene que ver con mi hijo. Y mi hijo no tiene que ver con eso. Es lo primero que hay que tomar en cuenta. Eh, eh, tenemos que, es importante sacar al niño de ese proceso. Es decir, Okay. mi hijo no, no tiene culpa del divorcio. El divorcio es una situación entre padres, entre esposos, más que padres. Tenemos posiciones existenciales, padre, adulto, niño. Entonces yo como pareja puedo divorciarme. Y si yo vivo un divorcio, lo estoy viviendo con mi pareja, Okay. no con mi hijo, no con mi hija. Entonces sigue siendo papá, sigue siendo el mejor papá, sigue siendo la mejor mamá. Deja de cumplir el síndrome de atención paternalista. ¿Cuál es eso? El SAP. Hablar bien o hablar mal de papá o de mamá. Comenzar a vigilar a mi expareja a través del hijo. Eso es Muy cierto, eso es una conducta muy recurrente, tóxica por completo. totalmente. Mira, dedícale tiempo. ¿Por qué? Porque el adolescente va a entender, va a ser un adulto. Ese niño, ese adolescente, va a ser un adulto y va a entender cuál fue tu conducta. Cuando se convierte y madure como adulto, va a entender cuál fue tu conducta, si fue usado o no fue usada por ti para supervisar a su mamá o a su papá. Entonces, hacer el menos daño posible. Hablarle, mira, ya papá y mamá no pueden estar juntos, pero nos separamos también porque queremos ofrecerte la mayor fortaleza emocional. La mayor fortaleza emocional. Eso es fundamental. Porque Fíjate, sí, esta el estructura es fundamental porque la comunicación tiene que estar estrechamente entre los adultos y lo que tiene que ver el hijo es un contexto totalmente diferente que no debe totalmente involucrarse. y que el niño entienda que no fue por su culpa el divorcio. No, mira, aquí va a estar papá, aquí va a estar mamá todo el tiempo. Yo voy a seguir siendo tu papá aquí y en cualquier parte. Es más, si yo me mudo, si ella se muda, con quién te quieres quedar, vas a compartir conmigo, o sea, ayudarle también a que el proceso sea lo menos doloroso posible. Exacto. Sí, y hay algo determinante que inclusive lo hablé en un video que hice, que es esta parte del divorcio son de los padres y los padres son los que deben resolver una conversación acerca de qué es lo que va a pasar, la transformación en la vida, pero que no van a dejar de ser los padres y en donde no existe esto ocurrió sino que simplemente ya no podemos estar juntos y simplemente cada quien va a tener una casa distinta, vas a tener incluso dos casas y manejarlo en un contexto más armonioso. ¿Por qué? Porque es una fractura para él. Porque, ¿qué ocurre con el divorcio con los padres? Todo el mundo tiene expectativas de que esto nunca ocurra con nuestros padres, pero si ocurre, definitivamente tenemos que aceptarlo como tal. No, y hay que Ahora, afrontarlo. Ahora, cuando hablamos de los cambios de comportamiento, las conductas disruptivas que pueden conllevar a diferentes causales del suicidio o conllevan ya al acto del suicidio, ¿de qué forma manejar esta crisis en el adolescente? ¿Qué tips nos puedes decir para la casa y para la escuela que puedan adecuarse a que como tal el suicidio no se formalice, no lleve el acto como tal? Sí, mira,
yo creo que la comunicación es fundamental para evitar el suicidio, ¿ok? La aceptación, el acompañamiento, ¿ok? El entendimiento, ¿sí? Uno de los grandes problemas, dolor en el adolescente es la falta de entendimiento. Adolescentes que no se sienten entendidos, no se sienten comprendidos, ¿ok? Porque hay una idea de que lo que papá dice o lo que mamá dice tiene que ser. Entonces no hay un entendimiento, no hay una comprensión, ¿ok? Y eso va a detonar a la larga a un estado de depresivo. Recuerda que debe haber, o sea, el suicidio debe estar antecedido, ¿ok? Por una condición emocional, por un factor depresivo, por un factor de ansiedad, por un factor que no puedo controlar. Entonces los pensamientos comienzan a incrementarse, comienzan a inflamarse, esa idea y ese pensamiento suicida, ¿ok? Es muy extraño ver a un adolescente que esté completamente feliz con una familia súper estable, con todo súper bien y de repente se suicidó. O sea, es muy Sí, raro verlo. muy duro, una situación muy dura. Que ella esté presentando síntomas psicóticos, ¿no? El adolescente. Entonces, porque puede existir. Un adolescente puede presentar síntomas psicóticos. Entonces, es muy extraño. Y debe haber un gran vacío, un gran déficit, una coyuntura emocional en el adolescente que va más allá del proceso de adolescencia. Okay. Gran dolor, ¿no? Entonces, por eso el adolescente quiere desaparecer, no quiere no estar. Muy cierto. Ahora fíjate, Jan, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Cuéntame, ¿dónde puede ser? Muchísimas gracias, Mari. Mira, en Doctor Prado Piso online, Doctor Prado guión bajo online, el doctor DR abreviado, es decir, DR Prado guión bajo online, esa es mi cuenta. De hecho, actualmente está aquí, ¿no? Mi cuenta y ahí me pueden conseguir. También en mi número telefónico 786-775-2786, código de área o código del país, +1, Okay. +1, Tú 76, podrías escribirnos allí para que la gente pueda fijar esta información. ¿cómo Ahora no? fíjense, mi gente bonita, este es un tema que de verdad tiene una coyuntura grandiosa. ¿Por qué? Porque es un tema de muchísima importancia. Estamos hablando de una etapa difícil y de un evento muy marcado en la vida. La adolescencia es una etapa que debemos entender. Es una etapa en donde debemos guiar, debemos motivar, debemos entender que el adolescente tiene necesidades y que el proceso de escucharlo, de observarlo y de ser guía es muy importante para salvar la vida de tantos jóvenes que tienen algunas alteraciones porque merecen más de información y más de seguimiento. Bueno, yo muy contenta, Jan, por tenerte nuevamente en el espacio. Espero que todas las personas que estén aquí, si tienen algunas características de las que conversamos, busquen apoyo y que no quede esta situación como es algo que pude haber evitado, es algo que debo evitar. Bueno, Exacto. un gran abrazo, Jan, para ti. Muchísimas gracias por acompañarme y a toda esta gente bonita, muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado en el Instagram y bueno, me encantaría que pudieran verlo y si tienen algún comentario, poder hacerlo allí en las redes sociales. Muchísimas gracias, Jan, por acompañarme en tantas experiencias y temas tan valiosos y espero que no sea la última oportunidad. Muchísimas gracias, Mari, y gracias a todos los que se conectaron, a los que nos van a ver también en un futuro. Gracias a ustedes, Dios les guarde, y siempre va a ser un placer poderte acompañar. Muchísimas gracias a todos. Chao.